Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Ecuador, un país situado en la línea ecuatorial, ha enfrentado diversos desafíos a lo largo de su historia, tanto en el ámbito político como económico y judicial. En 2024, el panorama del país ha estado marcado por varios factores que han encasillado a la nación en un entorno de tinieblas, miedos, descontentos, dudas y muy nulas certezas. En otro relato, buscamos a los actores que nos permitan conocer cada factor que marcó la historia del país en estos 365 días. Y hoy escucharemos nuevamente su punto de vista. Bienvenidos. ¿Cuál es la postura del movimiento indígena ante la situación política que enfrenta el país? La defensa de la naturaleza en la consulta popular. Leonidas Issa, dirigente indígena, en un análisis de estos y otros temas. ¿Y qué pasó después de la consulta popular, tras la negación a la minería en reservas naturales como el Chocó Andino? El arqueólogo Olger Jara aborda la importancia de esta reserva un año y pico después de la consulta popular. ¿Hasta dónde vamos a sostener este clivaje correísmo-anticorreísmo que no le hace bien ni al correísmo ni al anticorreísmo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que esto va a permitir superar a partir del debate. Ya. Yo había dicho a los en algún medio esta tesis que tengo desde estos últimos días. La derecha ha radicalizado. Sí. ¿Ya? Su expresión más alta de la derecha es llegar a tener una actitud fascista. Sí. Y eso ya lo existe aquí en el Ecuador. Sobre todo ha ido profundizando desde junio 2022. Usted fue ¿no? víctima de eso. Totalmente, además, y hasta ahora, claro. no es que ha parado. Si Sí. escuchas en Ecuavisa, Teleamazonas, Carlos Veras y otros, ¿no es cierto? Prácticamente ellos tienen una actitud fascista. O sea, Claro. la derecha radicalizada. Lo que nos debe preocupar en este momento, si eres correísta o anticorreísta, lo que sí nos debe preocupar es que la izquierda, para que no le digan que son radicales, están moderaditos. Exacto. Y en esos estar moderaditos, lo que estamos haciendo, la izquierda, los que se identifican en la línea progresista, con esa actitud y con decisiones en muchas veces que de la línea del progresismo, estamos sentenciando con el voto Claro. para favorecer las líneas radicales de la derecha. En función de lo que estamos conversando, Leonidas, hay un factor que va a incidir quizás en la campaña y tiene que ver con que se eleva el 15% del IVA. Eso efectivamente ya ha incidido en la economía, ya está afectando los precios, ya se han incrementado los precios y al mismo tiempo esto va a coincidir con que están despidiendo trabajadores. Conversábamos a propósito del trabajo por horas fuera de cámaras, decíamos que incluso algunas empresas están preparando ya todo el esquema financiero para votar trabajadores pensando que ganan la consulta y pueden después contratarles por horas. ¿Hasta dónde este factor, despido de trabajadores, y el 15% puede ayudar a que gane el no, por ejemplo? 3 decisiones van a ser letales para el presidente de la República, Daniel Noboa, y letales para el pueblo ecuatoriano. Primero, el tema de despido de los trabajadores, el incremento al IVA Ya. y la eliminación de los subsidios, Ya. que ha sido también manifestada, que van a hacer en el segundo trimestre. Eso significa abril, junio más o menos, Ajá, de ajá. junio en adelante, digamos, Ajá. abril No, y en además adelante. también la otra parte, y le añado, por si acaso usted no lo había tenido pendiente, es la propuesta de reformar el Seguro Social para que se incremente el 30% el aporte. Así es, están Ajá. avanzando en esa propuesta. Ajá. Pero estas 3 cuestiones serían letal para la sociedad ecuatoriana, sobre todo para la clase media y los empobrecidos. Ya. Porque los grandes de alguna manera no van a tener problema pagar la educación, salud privada, no Pagar no con pasa 15, nada. con 20 de Y IVA. si exactamente, Claro. ellos van a decir, bueno, mis ahorritos,
ahí tendrán un chanchito y eso para Claro. seguir. No va a pasar nada en Ajá. ese sector, pero va a ser letal para nosotros. Ya. Solo esperemos el 1 de abril. Solo en este momento salga usted a cualquier restaurante, ya le están cobrando diciendo que ya subió el IVA. Claro. O Ya le están reduciendo el cobrando, volumen diferenciando. del Exactamente. pan, del jugo, de lo que Así sea. es. Sí. Ya no le dan Va a el vaso subir. lleno, le dan la mitad del vaso. Por favor, va a Así subir es, todo. así Aquí el tema de los impuestos no es una idea, se concreta en la realidad. No es ilusión, se concreta en la realidad. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, si a eso más le sumas el despido a los trabajadores y además de eso sumamos, en este caso, el pago por horas, la jornada por horas, además de eso eliminamos, porque había una intencionalidad, ¿no es cierto?, del gobierno nacional de focalizar los combustibles. Ajá, ajá. Pero finalmente en estos días hemos escuchado que no, va a ser gradual la eliminación ¿Qué es la- generalizada. Que era lo que en principio pensaba Lenín Moreno también. Hizo lo mismo. ¿Hasta dónde es posible allanar el camino a la unidad de todos los sectores de izquierda, progresistas, con las diferencias que usted ha marcado en puntualmente algunos 3 temas? criterios nosotros hemos marcado para esta gran unidad. Ajá. Primero, debe haber un proyecto político de país. Ya. No puede haber un proyecto político de un partido político ni de un movimiento político. Ya, ujú, Primer criterio. Ya. Los que estamos dispuestos a aquello entonces sobre el debate. ya. ¿Quién está de acuerdo con el neoliberalismo? Seguramente los que autodefinimos de izquierda, nadie. Entonces, ¿cuál es ese programa que no esté vinculado al neoliberalismo? Una de las cuestiones, por ejemplo, que vamos a chocar con la Revolución Ciudadana, el neoliberalismo también vive chupando de las montañas, chupando del subsuelo, chupando en este caso de la minería. Del que ha sido extractivismo. un punto tremendamente jodido en nuestros territorios. Ese es un punto que nosotros no estamos de Ya. acuerdo en ceder en absoluto. Ya. ¿Hay otras formas de economía sustentable? Claro que las hay. Ujú. Pero aquí seguir argumentando que sí necesitamos, o sea, el país tiene que seguir pensando en el desarrollo, pero acabando territorios de los pueblos indígenas. Pero, por ejemplo, ahí esa mirada tiene que cambiar. Ya, pero por ejemplo, ahí le diría que hay matices, que por ejemplo, en el caso del Chocó andino, de lo que fue la consulta de la minería aquí en el noroccidente de la provincia de Pichincha, buena parte de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, Paola Pavón, apoyaron eso. Es decir, también hay matices dentro de la Revolución Ciudadana que no hay que... Sí, pero tiene que haber una línea. pero una línea en la general. práctica está. O Una sea, línea aprobaron que apoyaron la consulta para que no se explote el Chocó andino. Sí me parece importante, pero no solo como chocandino, sino como una política General. desde la línea de esta identidad izquierda, una línea general. Ya. O sea, no puedo estar de acuerdo. Mi casa voy a salvar, entonces que acaben nomás la casa de los Cotopaxis. Pero entonces, O de los panzaleos. pero usted No, me está una poniendo línea siempre, general. siempre me está poniendo los obstáculos. Pero ¿cuáles son los puntos donde se puede No creo coincidir? que son obstáculos, son los puntos que necesitamos que esto se entienda. Son líneas rojas. Mire, más allá de líneas rojas, en serio, los que somos de izquierda no podemos estar de acuerdo que las empresas transnacionales vengan a chupar los recursos de nuestros territorios. ¿Cuánto dejan para el país? Otro relato con Orlando Pérez. Después de la consulta aprobada para que no exista minería, etcétera, etcétera, el extractivismo desaparezca, parecería como que se agotaron las peleas, se agotaron las luchas sociales. ¿Cuál debería ser la lucha en función de su experiencia, de su conocimiento? La lucha que después de esta consulta se debe desarrollar y seguir implementando. Me va a perdonar con mi respuesta, pero la arqueología no debe ser un obstáculo, no puede ser un obstáculo para el avance, el desarrollo de generaciones nuevas. Yo participo de dos teorías nada más, la teoría de la evolución y la teoría de la relatividad, de la evolución. El ser humano sigue evolucionando, porque no podemos quedarnos pues en el año 400 cuando vienen los yumbos acá. Caramba, las generaciones actuales necesitan explotar sus bienes siempre que sean técnicamente y científicamente explotados. Pero hoy, si Ecuador no aprovecha de estas circunstancias que la naturaleza le ha dado, con eso Dios le ha bendecido a Ecuador, cosa que sí lo están haciendo los vecinos, pero de una manera así grande. Está hablando de los colombianos. Colombia, Perú. Brasil, Perú, Claro. etcétera. Bolivia. Sí. Y nosotros estamos quedándonos porque creemos que debemos permanecer en el pasado. La minería tiene que darse siempre y cuando sea técnica y científicamente explotada. Sino, ¿con qué vamos a alimentar a las nuevas generaciones? Porque además usted menciona algo que es muy importante, esas culturas, la inca y todos los demás en el mundo en general, se desarrollaron a partir de la minería. La minería. Claro. Y ahí me da la razón, porque se encuentran maravillosas tumbas, ¿no es cierto?
con brazaletes colgantes, narigueras, etcétera, de oro. Habría que condenarles a ellos primerito, entonces. En función de lo que estamos conversando también, ¿hasta dónde lo que estamos viendo, así mirando, observando aquí en el Chocó, puede significar para el Ecuador, para las nuevas generaciones, un capítulo importante de la historia que no se cuenta? Es decir, un capítulo del cual tendríamos que tener mucho orgullo, pero al mismo tiempo un conocimiento mucho más cercano. Bueno, las investigaciones deberían continuar. Sí. Un poco... Pero sobre todo, yo digo, y hay investigaciones, no son suficientes, pero no se las conoce, no se las difunde. No se las difunde. No hay un programa de educación en el que digan, vamos a hablar del capítulo Tulipe, por ejemplo. Exacto. No hay eso. No existe, lamentablemente, pero sí estábamos incursionando en ese ambiente de mucha difusión. Le hablo de 2 periodos que el señor alcalde se repitió en Quito, al que yo le debo mucho. Así como he agradecido al Museo del Banco Central, al Fonsal, igualmente otra bendita institución. Que eso fue con Paco Moncayo. Con Paco Moncayo. Claro, así es. Lo que le pedía me daba. Ah, Y Tulipe está sobre $1,5 millones de dólares. claro. Entonces, claro, dar todo ese dinero, como me daba el Banco Central también, es bien difícil ahora. Claro. Entonces, acuso a la falta de apoyo económico. Ya. Y segundo, caramba, somos muy facilistas los ecuatorianos. Me encanta ver al guía de turismo que lo trae solamente hasta un lugar, pero no incursiona, por ejemplo, en los caminos, Claro. los coluncos. Cuando me dijeron que también participaban en este conversatorio, en estas discusiones, muchachos del Chocó Andino, me alegré mucho, porque veo que ahí sí se sentó una semilla. Exacto. Están avanzando. Sí. Algunos inclusive siempre me consultan. Pero más allá de eso, yo creo que a todo el país le falta difusión. El análisis crítico del panorama político y judicial del Ecuador, después de la invasión a la Embajada de México. ¿Cuál fue la defensa del país en la Corte Internacional de Justicia frente a México? Tamara Hidrobo y Boris Ávila analizaron este tema y cómo queda la imagen del Ecuador ante los organismos internacionales. La audiencia en la Corte Internacional de Justicia. Hubo un pronunciamiento de México, una exposición de México y una defensa del Ecuador. ¿Cómo valoran primero la postura de México, los argumentos de México? ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo la veo firme, soberana, además respaldada por la comunidad internacional. No nos damos cuenta todavía lo que ha significado. Yo vengo al país y me doy cuenta que la gente vive realmente en la burbujita de este discurso de los medios, los medios de comunicación e información tradicional, que además te ponen la idea en la cabeza de que a toda costa había que sacar al criminal, pongo entre comillas, secuestrar, en pocas palabras, de la embajada. Y a toda costa, o sea, el fin justifica los medios. Ya, pero eso ya lo vimos. El resultado de la audiencia, ¿qué Pero lo que implicaría? pasa es que en el país se cree eso, afuera no. El resultado de la audiencia va a dar la razón, si a mí me preguntan, va a dar la razón a México. Claro. Pero en el país se trata de forzar ese relato y cambiar la idea y aplaudir a todo el equipo que estuvo defendiendo además al Ecuador. Un señor además con una peluca blanca, con togas. Uno de ellos es el ecuatoriano. embajador de Ecuador en los Países Bajos, cuyo rol, desde yo que puedo decir, no ha sido pues en defensa de la comunidad migrante en Países Bajos de Europa. Al contrario, inclusive... Andrés Terán. Sí, y tengo entendido que él fue vicecanciller cuando se entregó a Assange. Sí, si no estoy mal. No creo. O cuál es su rol, pero ha sido un hombre de defensa del pueblo. Entonces tienen esta defensa en La Haya. Pero La Haya, la comunidad internacional, no es Ecuador, no es este envenenamiento. No viven de la narrativa. No, viven de las normas. Esto nos va a costar al país lo que el país ahorita no quiere aceptar, lo que los medios de comunicación están mintiendo y engañando y aplaudiendo. Pero Boris, a Daniel Noboa. ¿cómo miraste la audiencia del 30 de abril, el 1 de mayo? Para mí fue muy importante porque obviamente todo lo que yo analizo es desde el tema jurídico, es lo que me interesa, es lo que entiendo. Y hay algo que sucedió ahí que realmente me llamó a mí la atención y les llamé a mis socios en ese momento para decirles, oigan, alguna vez en 27 años de audiencias que hemos tenido, ¿tú has visto que alguien acepte su culpa
estando pretendiendo defenderse. Y a ese nivel, o sea, Ecuador aceptó su culpa. Claro. Ese es el tema. Aceptaron que cometieron esta infamia, esta contravención, este rompimiento total Dijeron de que la era ley, normas. ¿ya? Excepcional. Excepcional e irrepetible. Ok, yo te voy a meter un tiro y mañana le voy a decir al juez, es excepcional y ya no lo vuelvo a hacer. Exacto. A ver qué me dice el juez, ¿no es cierto? Entonces, en derecho, tú no puedes ir, un abogado, por más elemental que sea, no puede ir donde el juez a aceptar la culpa. Lo que tienes que ir a defender con argumentos, con solidez, con pruebas, con evidencias, con testimonios documentales, etcétera, etcétera. Todo lo que es una audiencia, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Ir a defender el hecho de que no sucedió, ¿no es cierto? Pero es tan grande lo que sucedió, es tan fuerte, está a la vista de todo el mundo, que no les quedó más remedio que decir, sí, pero fue excepcional, o sea, ya no lo volvemos a hacer. Y en algún momento incluso el abogado peruano, si no me equivoco, dice no fue un hecho de gravedad. Menciona, no fue de gravedad o palabras más, palabras menos. No se quedaron viendo la cara a todos, o sea, no es de gravedad que te metas a otro país. No es de gravedad que por la fuerza te metas a otro país. Yo te quiero hacer un análisis jurídico de una cosa que mucha gente no la ve. En el momento que los policías pisaron la embajada sin permiso, ya no son policías, son delincuentes, son maleantes, pues, ¿no es cierto? Se quitan la investidura porque ellos no son policías mexicanos. Se quitan la investidura de policías y se meten a territorio ajeno. O estás en guerra o eres un maleante, una de dos. Entonces, jurídicamente, estas personas que entraron allá no pueden ser considerados fuerza pública, porque estaban en territorio mexicano, ya no tienen esa investidura. Entonces el tema se agrava muchísimo más. Este problema, lo que Ecuador quería hacer es sacar, como en derecho decimos, ponerle atenuantes. O sea, quisieron llenar de atenuantes, ¿no es cierto? Que Jorge Glass esto, que Jorge Glass otro, que la condena, que también se caen por su propio peso, porque Jorge Glass era un hombre libre cuando entró a la embajada. El asilo político es una campana gigantesca que está sobre el Código Civil, el Código Penal, el Código Tributario de los países, ¿no es cierto? Esto es un tratado internacional inviolable, es una campana gigantesca, ¿no? Pero aparte de eso, se dedicaron a buscar los atenuantes cuando lo único que aquí hay es agravantes, pues por Dios. ¿Qué haría una buena defensa? ¿Qué debería haber hecho? Una buena defensa no debió haber llegado a esto. O sea, ausentarse de la audiencia. No debió haber llegado a la audiencia. Ecuador debió haber pedido disculpas. Ecuador claro, una buena defensa, una defensa honrada, una defensa pedimos disculpas, pasamos lo la página. siento, me jalé, estaba Pluto, no sé qué, ¿no es cierto? No, y perdonen, y ¿saben qué? Tengan. No me queda otra, tengan a su asilado. Freddy Carrión, su versión después de 3 años en prisión. Rafael Correa, crisis política en Ecuador. Verónica Abad y sus verdades. Víctimas de un gobierno enfermo de poder. Normalmente se piensa que sale de la cárcel, sale con venganza, sale con rencor, con amargura. ¿Cómo sale Freddy Carrión de la cárcel después de 3 años? ¿Cómo saliste? ¿Cómo te sientes? Mira, Orlando, uno cuando está en ese proceso y está tratando de entender por qué, porque esa es la gran pregunta que uno se realiza siempre desde el primer día que ingresas, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero luego ya se transforma o pasa a la siguiente pregunta, el para qué. Esto tiene que tener una finalidad y un objetivo. Y creo que uno de los aspectos fundamentales que cambió en mí definitivamente es que si bien todo este proceso, toda esta persecución fue tan injusta, uno, claro, sale el primer pensamiento que uno tiene es, no, ahora desquitarme, vengarme de todos los que me hicieron este daño, pero no, en lo absoluto, porque eso significaría que ellos ganaron, que ellos cambiaron en mí mi naturaleza, que siempre ha sido una naturaleza solidaria y sobre todo muy, llamémosla así, conmovedora respecto a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Salgo en paz conmigo mismo, porque yo hice lo que tenía que hacer. Son otras las personas las que tendrán que responder de lo que hicieron. Claro. Eso no me corresponde a mí. Priscila, tú has tenido un rol muy protagónico estos 3 años, has estado en los medios, has sido acosada, hostigada, perseguida, incluso con tentativas de imponerte juicios. ¿Sientes paz ahora? ¿Te sientes más tranquila o cómo vives este momento?
Bueno, yo creo que hemos vivido unos 3 años muy intensos en el que, como una simple ciudadana, uno nunca se imagina que le puede cambiar la vida. Primero, tu esposo preso, tienes 3 hijos pequeños, madre pequeñitos. Cuando Freddy entrara, cuando Freddy entró a la cárcel iban recién a cumplir 4 años y el otro iba a cumplir 6 años. Entonces, sin trabajo, porque incluso me dejaron sin trabajo durante todo este tiempo, y ha sido la gente, los familiares, los amigos que nos han apoyado para seguir. Después de eso, por hablar, te comenzaron a intimidar, a perseguir, inclusive, ¿no? La propia fiscal general del Estado desde el día 1, que fue el juicio de Freddy, cuando yo comencé apenas a decir la verdad, a decir que se encontró plata, que esto fue armado, le pidió al juez, Luis Adrián Rojas, que me ponga una medida para silenciarme y callarme y que no toque el caso Freddy Carrión. Por suerte negó. Inclusive en el juicio de Freddy hay fotografías tomadas de manera escondida que me tomaban y está en el proceso como tal. Luego vienen las intimidaciones a mi casa, encontramos una propia autoridad fiscal general que coloca las coordenadas exactas de tu domicilio y las hace públicas, y después de eso tienes más de 10, 12 atentados enseguida, con hombres con pistolas, acosando a tus hijos, apuntándoles. Con vigilancia permanente, como que si estuviese ocurriendo algo en tu casa. Sí, o sea, prácticamente se supone que yo estaba dentro del sistema de protección a víctimas y testigos, pero desde ahí adentro se filtra la información. Y es que la propia fiscal filtra el informe de riesgos donde se encuentran mis coordenadas. Entonces, realmente me tocó salirme 2 meses del país con mis 3 niños pequeños, que me acompañó Angélica Porras, la abogada, en el que seguimos trabajando desde la distancia con más seguridad porque mis hijos ya no podían estar en esa casa. Realmente era muy doloroso ver cómo se asustaban por apenas unas sirenas o porque los perros ladraban, o veían hombres en mi casa que no eran alguien conocido y ellos decían, se entraron de nuevo a la casa. Entonces, todo por el simple hecho de denunciar, de decir la verdad, y luego eres denunciada por decir la verdad por delito de odio y por violencia de género a una autoridad que hay que decirle y que hay que reclamarle lo que ella hace, que se arma casos judiciales, que persigue a la gente, que persigue a las mujeres, que persigue a los niños, porque los niños no tenían nada que ver en esta historia. ¿Por qué eres inocente? ¿Por qué te consideras inocente? ¿Qué pasó ese día que tú asumes la inocencia frente a todo lo que se ha dicho y además todo lo que se ha demostrado ya judicialmente y estuviste preso? ¿Por qué eres inocente? Porque, Orlando, nunca perdonarán, nunca, el poder, y mucho menos cuando estábamos hablando de aquellos quienes se encontraban en el poder, como Lenny Moreno, María Paula Romo, Osvaldo Jarrín, Patricio Carrillo. Nunca perdonarán que un defensor del pueblo, o un funcionario público, para no decir defensor del pueblo, los haya señalado a ellos como responsables de las muertes de 6. Pero no directamente, sino fue una comisión, estuvo 3 personalidades. Así fue. Estuvo Juan Carlos Solines, Zavala y Sibel Martínez. Efectivamente, y ellos fueron los que en sus conclusiones, completamente autónomos, es decir, ellos no tuvieron ningún tipo de influencia, ni mucho menos una disposición del defensor del pueblo, sino que lo hicieron un trabajo completamente objetivo y entregaron sus conclusiones. Yo, como defensor del pueblo, recibí un mandato de la comisión, era denunciarle a la fiscal general, decirle, señora fiscal, aquí se ha cometido un delito, investigue. Otro relato con Orlando Pérez. ¿Cómo se percibe, cómo se recibe esta noticia de no ser aceptado de ingresar a los Estados Unidos? Cosa que llama la atención porque ocurre en un momento muy particular. Estamos en pleno proceso electoral, en crisis energética, crisis económica, y parecería que se convierte, como dicen algunos, en un distractor para poner a conversar a la gente de temas que efectivamente, siendo complejos, al mismo tiempo no ubican el problema central que vive el Ecuador. Y se presenta cuando nadie ha pedido visa. Yo no creo que sea un distractor, yo creo que es un mensaje muy claro de que están dispuestos a todo, porque realmente hay que tener miseria humana para primero decir que no nos dejan entrar cuando nunca hemos podido entrar a Estados Unidos por ser corruptos, pero involucrando a toda la familia, con nombre y apellido, poniendo en riesgo la seguridad de mis hijos, de mi esposa. Es decir, o sea, suponte que yo sea un corrupto. La responsabilidad penal es individual, no por consanguinidad. Eso era en la Edad Media y actualmente solo las mafias. Están actuando como mafiosos, o sea, extendiendo la responsabilidad, supuesta responsabilidad penal a los familiares. O sea, es una locura. Créeme que tengo sentimientos encontrados de indignación, tristeza, preocupación por mi familia, pero tengo una profunda decepción porque
estudié y viví 4 años en Estados Unidos. Yo era el que defendía a Estados Unidos frente a ciertos colegas mucho más radicales. Y ahora tengo que reconocer que eran ellos los que tenían la razón. El imperialismo existe y no tiene límites ni escrúpulos. Y las contradicciones, la doble moral. No, es que Correa ha sido condenado. Yamil ha sido condenado. Y ese sí salió huyendo del gobierno. Yo me cansé de ganar elecciones. Y lo tienen en Estados Unidos. Pedro Delgado, que se volvió, obviamente, informante de la CIA. Y somos tan honestos que mira todo lo cercano que era, etcétera. Y ha dicho todo lo que sabe. Y no tiene nada contra nosotros. Porque somos gente de manos limpias. Entonces, la doble moral cunde por doquier, ¿no? Hay una decepción profunda ver la hipocresía, los defensores de la libertad, de los derechos humanos y cómo aplastan todo, cómo se meten incluso con la familia. Y bueno, que no nos dé duda esto de que el imperialismo existe y que están dispuestos a todo en las próximas elecciones para impedir el triunfo del pueblo ecuatoriano. ¿Cuánto puede cambiar la lógica de este proceso electoral en función de esta crisis económica y energética? Porque lo que ya se nota efectivamente es mucha rabia, mucha indignación de parte de la gente, hasta donde incluso la lógica con la que se manejan estas elecciones puede variar, tomando en cuenta que incluso hay expertos que hablan que en diciembre podría ser mucho más agudo los cortes, hablan de cortes de que superarían las 12 horas. ¿Esto modifica incluso el planteamiento de la Revolución Ciudadana en cuanto a captar electores? Es que mira, Orlando, una de las defensas de Noboa, de la gente que lo sigue apoyando, bueno, hay odiadores a Correa que votarían por el mismo Adolfo Hitler, ¿no? Por el mismo monstruo de los Andes, con tal de no votar por Correa o el correísmo. Pero algunos dicen, no, necesita tiempo, no es su culpa. Es su culpa. Pero además, o sea, no es que todavía hay que esperar un poco. O sea, si te comes un hongo venenoso y ya te hace daño, no te sigues comiendo el hongo venenoso. No. Otra cosa es que haya duda. O sea, este tipo mintió, ha mentido en todo, ha incumplido todo. Pero no es que o sea, no es que, es que la sequía estaba ahí, no es culpa de él. Claro que la sequía no es culpa de él. Pero sí es culpa de él haber engañado, mentido, diciendo que sabía electricidad cuando no sabía. No haber hecho lo que tenía que hacer en el primer momento. Los cortes de luz no son únicamente culpa de Noboa, también son culpa de Moreno y Lazo que no pusieron 1 megavatio de potencia. Pero también es culpa de Noboa. Porque si sabía lo que tenía que hacer, como aparentó durante la campaña, engañando a la gente, desde el primer día tenía que intervenir el parque termoeléctrico y no hubiéramos tenido cortes de luz. Para eso es el parque termoeléctrico. Pero está en soleta, está destrozado, ¿no? Entonces, mintió. Es culpa también de Noboa, ¿no? No tapemos el sol con un dedo. La inseguridad, que el plan Fénix. Es evidente que el plan Fénix no existe. A tal punto que ahora quieren traer de nuevo la base Manta. Entonces, si tenía un plan Fénix, ¿por qué no dijeron que incluía la base Manta? O sea, es evidente. La gente no ve lo evidente. Eso, no sé qué le ha pasado al país, ¿no? Porque estamos en un momento donde no vemos lo evidente y creemos lo imposible. Es evidente que el tipo es un farsante. Entonces no hay que esperar nada más. O queremos estar 3 metros bajo tierra para ya darnos cuenta de él. Ya no hay suficiente destrucción. Entonces no es que no es culpa de él. Es culpa de él y es evidente que es un farsante. Otro relato con Orlando Pérez. Antes de la salida que le piden que salga de la embajada de Israel para pasar a Ankara a Turquía, ya se produce el caso de su hijo. Es decir, ha habido permanentemente un accionar para que usted sea hostigada y al mismo tiempo presente la renuncia, que es lo que algunos han dicho. Es decir, es mejor que renuncie a que siga soportando eso. ¿Se le pasó por la cabeza en algún momento renunciar? No. La verdad, el dolor más bien me fortaleció. Que atenten contra un hijo es lo más cruel del mundo. Yo pude ver en carne propia la maldad de un ser humano, ¿sí? Que traspasa todo. O sea, esto no me venga... le salió lo cañari. O lo auca que decimos nosotros en Cuenca, los cuencanos, ¿no? Es decir, era impensable que por más enemigo que yo pueda tener, atentar contra tu hijo. Es lo más bajo y lo más ruin. ¿Sí? Es una canallada lo que le hicieron a mi hijo usando el allanamiento, sin pruebas algunas, llevándolo a la roca a someter para desde ahí empezar a amenazarme por teléfono que van a matar a mi hijo si yo no renuncio. ¿Quién le amenazaba? Lo más bajo, llamadas obviamente anónimas, porque aquí todo es anónimo, aquí todo es reservado, aquí todo es oculto, todo es medio en privado, ¿no? Nada es transparente en este gobierno. Pues eso tuvieron la bajeza de hacer. De hecho, eso le consta a mi abogado, que tenemos filmadas las entradas de las llamadas constantes en un hostigamiento. Cada segundo entraban mensajes, lo tengo filmado, ¿cierto? Del ataque que tuve en mi teléfono, en mi celular. Y obviamente
este dolor gigantesco, hoy veo que viven varias personas. Claro. La exministra Robo acaba de dar el patrón exacto como fue también sometido mi hijo y que es inocente y que ellos van a tener que pagar y llevados a la justicia por la canallada que le hicieron. ¿Quién dio la orden a que se le envíe a La Roca? ¿Quién dio la orden para que le mantengan 2 meses después que se dé la consulta popular? ¿Cierto? Es decir, todo este patrón está dibujado en varios personajes en este momento del Ecuador, por lo cual ya los ecuatorianos tenemos que despertar. A ver, usted menciona una cosa que es muy importante, es trascendental, creo yo. Se ha ido configurando un patrón de comportamiento de parte de Daniel Noboa, su régimen, sus seguidores, etcétera, alrededor del modo en que trata, por ejemplo, a determinadas mujeres. Está Verónica Vaz siendo vicepresidenta de la República, está su ex esposa, Gabriela Colbaum, está también ahora se está hablando precisamente de Andrea Robo, que es la exministra de Energía, Alondra Santiago, por ejemplo, una periodista que fue sacada prácticamente del país. Estos son actos violentos contra los derechos de la mujer y contra las mujeres en particular, pero en la campaña usted no creía en el tema de derechos de la mujer, no los defendía de ese modo. ¿Cambió o es que no fueron tergiversadas sus palabras cuando hablaba de que no necesariamente el feminismo tiene que ser un valor fundamental en la democracia? Siempre señalaré, eso tergiversaron en una campaña política, ¿sí? Mi propuesta, es cierto, yo no soy una feminista radical, eso el ecuatoriano lo sabe, pero eso es invalidar una lucha que yo he tenido alrededor de casi 12 años, porque mi proceso de divorcio fue por una causa de violencia. Entonces, mal podría yo decir que no existe la violencia para las mujeres, existe, es real, y tenemos que combatirlo. Y la forma de combatirlo es asegurándonos en la ley. Para mí, una de las partes más fundamentales para la independencia real y la no violencia a la mujer es la parte económica de las mujeres. Por eso me dediqué de lleno a dar la política pública para que la mujer Usted pueda tiene un programa de entender, mujeres directoras, emprendedoras. por supuesto, ¿no? Sí. Entonces he trabajado siempre con organismos de mujeres, nunca he estado en contra de las mujeres, ¿no? Y yo creo que en este momento las divisiones no nos sirven. En el caso de que usted ejerza la presidencia de la República, tiene 2 cosas ahí pendientes. Una, por ejemplo, es la situación con la Embajada y con el Gobierno de México. ¿Usted restablecería las relaciones con México? ¿Abriría de nuevo ese espacio para poder saldar una situación tan grave como la que ocurrió de invadir una embajada con las connotaciones que tiene? Por supuesto, el momento que uno está en el ámbito de la diplomacia internacional y ser la vergüenza internacional, en donde yo tenía que mirar a embajadores, el de México exactamente, que era el presidente del GRULAC, del grupo de latinoamericanos en el tema de Israel, una vergüenza de ser la burla y la comidilla entre todo el cuerpo diplomático por haber asaltado. Yo cuando lo vi no lo podía creer lo que estaba pasando, porque yo decía, es como que me entren a asaltar a mí. No sé si a nosotros nos guste que nos asalten de esa manera nuestras embajadas, es decir, estamos invadiendo un territorio. Y ahora ya puedo hablar con libertad, porque en su momento la canciller me tapó la boca, ¿cierto? Me puso mordaza para que yo no hable del tema internacional y me refiera a México, y es más, tenemos una orden de no acercarnos absolutamente a México en ninguna parte, pero en mitad de esta connotación que deja de ser personal, está sufriendo miles de ecuatorianos. Los chats de la mafia mediática y los casos forjados. ¿Cómo se fraguó el caso de Freddy Carrión? Y los secretos aún no revelados por las investigaciones de Anderson Boscan. ¿De qué manera, en tu caso muy particular, se forzó a que seas condenado, seas detenido cuando no habían las suficientes pruebas? ¿Cómo, después de revisar esos chats, cómo percibes que se comportaron estos actores? Mira, hay un chat que es muy revelador cuando dice la fiscal con Villavicencio que la escena del crimen ha sido manipulada. Mira, eso fue 16 de mayo aproximadamente. Dice, el problema es que la escena del crimen se ha manipulado por la policía y por lo tanto no me sirve. Pese a constar esa frase que es contundente, cualquier proceso penal con esa frase de la propia fiscal, que es el órgano acusador, no había caso. O sea, no podía proceder. No podías proceder. Porque ya no estaba la escena del crimen constituida como tal. Porque se había manipulado
Y por lo tanto, al haberse manipulado, ¿qué tipo de pruebas tú puedes recoger o indicios probatorios tú puedes recoger de algo que está manipulado? Ya no se sabe que es parte del delito y que es parte de la intervención posterior de las personas que pasaron. Como ya no hay certeza, ahí se aplican todos los principios que benefician a las personas que podrían estar procesadas. Es decir, vea, si yo no estoy seguro de que esto puede haberse cometido de esta manera, prefiero abstenerme, pero no actuar. Ella, en cambio, lo hace a sabiendas de que la escena está manipulada y empieza a construir el caso. Ahí está la verdadera razón de cómo la fiscal, sabiendo que una escena estaba manipulada, empieza a construir el caso, a darle forma, no con la verdad histórica, llamémosle así, sino con la verdad que ella iba imponiendo en función de lo que iba encontrando. Yo tengo aquí dos consideraciones que sí creo que son necesarias reflexionar, no digo que son determinantes, pero sí reflexionar. Todo esto que estamos viendo en los chats, algunos dicen que son forjados, que son manipulados, que incluso se han sobrescrito a los chats. Hay gente sicaria que está atacando con estos y ya se nota que efectivamente hay una campaña. ¿Hasta dónde estos chats pueden judicializarse, pueden llegar a una instancia de investigación, sea judicial, legislativa o de una comisión? ¿Es posible hacerlo? ¿Qué elementos jurídicos o legales o constitucionales darían pie para que esto se tome como una evidencia de una investigación más profunda? Es que tienen que judicializarse estos chats. Esto tiene que hacerse. No tanto obviamente por Fernando Villavicencio, que ya no está, sino por sus otros interlocutores. Por ejemplo, la tienes en primer lugar a la propia fiscal general. Al tenerla a la propia fiscal general, hay que determinar hasta qué punto los casos que ella investigaba bajo la reserva de investigación, como es una investigación previa, o en otros casos de naturaleza sexual que pueden haber estado en instrucción fiscal, ella por qué develaba, entregaba información. Ese es el primer delito, por ejemplo, que se llega a determinar que se ha cometido. Una propia fiscal general entregándole a un sujeto político, a un actor político, información reservada. ¿Pero quién tiene que hacer ese trámite? ¿La fiscalía? Exactamente, por eso digo, es que hay dos momentos. El primero, indudablemente, a través de lo judicial. A través de lo judicial, porque tenemos que empezar a exigirle responsabilidades a estos actores. Fiscal general, lo tenemos a los legisladores como Pedro Velasco, pidiendo y tramitando cargos, ahí tienes un tráfico de influencias, y los tienes a una serie de políticos, una serie de periodistas dedicados a vacunar a la gente. O sea, te cobro a cambio de no sacarte una información o te cobro a cambio de sacar una investigación orientada a determinados objetivos. Lo que en su momento dijo, si no me equivoco, Jean Topic, esto era como sicarios mediáticos. Blindaje mediático, claro, un blindaje mediático que te lo cobra. Y recordarás que también de esto ya lo dijo Santiago Cuesta. En el 2019 él dijo, oiga, Cristian Zurita le paga a Capallo. Le paga a él. Él está pagando a Cristian Zurita y a Fernando Villavicencio por sacar información. Y ahora los chats corroboran aquello. Así es. Otro relato con Orlando Pérez. ¿Cómo valoras, cómo procesas o cómo evalúas lo ocurrido desde estas revelaciones de los chats de Fernando Villavicencio, considerando que, digamos, en la conversación pública se ha insertado otra mirada al propio Fernando Villavicencio? Y también te diría, en alguna medida, lo que yo he sustentado algún tiempo ya, estas revelaciones que para algunos no son tales, pero para otros sí, de una confabulación, de una colusión de medios, de empresarios, periodistas, policías, jueces, fiscales, alrededor de una intención, un objetivo político que es anular al correísmo, bloquearlo y en algunos casos incluso cancelarlo políticamente. Hombre, creo que voy a ser muy cínico en esta conversación, tal vez, Orlando, pero creo que lo de Villavicencio ha sido un no secreto revelado, ¿no? O sea, una verdad evidente, pero no sustentada, un hecho harto conocido, pero no publicado. En el mundo del derecho, del periodismo, si tú preguntabas por Cristian Zurita, pues la gente te hablaba de los sobres y te hablaba de las llamadas antes de la publicación, pero claro, al gran público esto le sorprenderá. Digo cínico porque ya casi hemos normalizado muchas de estas cosas y estamos tan acostumbrados a los escándalos que nos parece y tanto normal que haya periodistas pidiendo plata por allí, una oposición que quiere encarcelar, proscribir o incluso cancelar, como has dicho tú, a sus detractores.
Es un poco el Ecuador de siempre, ¿no? Esta semana se sentenció a Danilo Carrera con 10 años en el llamado caso Encuentro, que lo puso así la fiscalía. No nos estamos inventando, ni estamos sobreestimando lo que significa esa palabra. Para ese caso, la Posta expuso algunos temas, pero ya en los chats que yo he podido revisar sobre este tema, había muchos indicios, había muchas cosas que daban cuenta de la participación de los actores ahora sentenciados. Unos no están presentes, otros sí están. Y el caso Encuentro marca dos cosas que quiero plantearlas para la reflexión contigo, Anderson. La una, efectivamente, la corrupción de la que tanto se quejaban de otros gobiernos, del gobierno de Correa, etcétera. En el de Lasso era profundamente arraigada y también cubierta, tapada por cierta prensa que la hizo a su modo, la tapó y la cobijó de alguna manera. Y lo otro es que ese caso, de lo que ustedes expusieron, de lo que he investigado y hay cosas que no puedo publicar porque efectivamente no tengo el respaldo ni testimonial ni documental, muestran unas conexiones muy profundas con mafias que se instalaron en el gobierno o que con el gobierno se intensificaron en su accionar. ¿Hasta dónde este caso que ustedes investigaron, que ustedes lo pusieron en escena y que ahora recibe sentencia Danilo Carrera, como lo hayan planteado, puede ser considerado un caso sentenciado, pero para evitar la sanción directa a Guillermo Lasso? Creo que está claro eso, o sea, una de las cosas que yo procuro no practicar es el insulto a las audiencias, y creo que las audiencias, Orlando, son mucho más perceptivas, agudas y analíticas que muchos de nosotros. La gente sabe que los medios protegieron al expresidente Lasso, que específicamente Ecuavisa y Teleamazonas, por citar algunos puntuales, demoraron meses en publicar las primeras informaciones, que algunos nombres que hoy tienen que recordarse, como Calderón, como Zurita, como Payares, como Hernández, como Rojas, no solo que no publicaron, sino que lo que publicaron lo hicieron para defender al presidente de la República, Guillermo Lasso, para decir que el caso no tenía sustento, que no había pruebas y que era una forma de proteger a los corruptos detrás de. La gente sabe que la fiscalía pactó para que esto saliera barato, ¿no? O sea, la gente entiende perfectamente, no entenderá el código orgánico penal en su parte procedimental, en su parte procesal, pero entienden que ante una vinculación con el narcotráfico, que te juzguen por delincuencia organizada es casi que te hagan un favor. La gente entiende perfectamente que a Danilo Carrera no se le ocurrió allanarlo, que le respetaron como al que más, que le piden cárcel pero en casa, que a Guillermo Lasso ni siquiera lo investigan, ¿no? Que no ya digamos que lo procesen por gravísimos casos de corrupción. La gente entiende lo básico, que si eres un cuñado y tienes participación para robar en el Estado, la gran pregunta que falta por responder es, bueno, ¿quién le dio permiso para robar? Y esa negociación, como tú la afirmas, que desde otras fuentes hemos recibido casi la misma, ¿qué implica para Guillermo Lasso este momento? ¿Que puede ser en algún momento revertida esta situación? ¿Puede ser revertido para la fiscal? De lo que tú conoces, esa negociación, ¿hasta dónde llega y hasta dónde se puede convertir en algo muy frágil? Esa negociación tenía dos cosas, básicamente. Deja fuera a los menores de edad y deja fuera el polvito blanco. O sea, ni drogas ni pedofilia debía de entrar alrededor de la figura de un hombre cercano al expresidente de la República. Yo creo que es algo que persigue, por supuesto, la acción de la fiscal. Es pública mi opinión de la fiscal general. Y en unas cosas me parece extremadamente valiente y en otras extremadamente cobarde. Este es uno de esos casos. Es una de las cosas que la perseguirá de por vida, ¿no? El ocultamiento del informe León de Troya originalmente es algo que podría poner en peligro al presidente, el expresidente Lasso y a la propia fiscal general si hay, por ejemplo, un cambio en la Fiscalía General del Estado que le conceda independencia a esta ala. Es decir, si hay un cambio de manos en la Fiscalía General y a alguien se le ocurre investigar cómo así se archivó esta información del narcotráfico, Claro, claro. los primeros dos que van a tener que ser llamados son los antes mencionados. 2024, un año marcado por la violencia y las desapariciones forzadas. Analizamos este tema junto a Sibel Martínez. Entrando concretamente al caso de los 4 niños de Guayaquil, hay errores, contradicciones, llamados a condenar a los niños prácticamente por supuestos delincuentes. ¿Cómo valora usted, Sibel,
lo que significa este caso. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo procesa? ¿Hasta dónde esta sociedad no ha madurado o estamos en una situación precaria políticamente, institucionalmente, que llegamos a una cosa de estas y parecería que es normal que pasen estas cosas ya? Yo creo que hemos llegado al punto en que hasta estamos militando en contra de nuestros derechos, ¿no? Como sociedad. Y efectivamente, ¿cómo valoro yo este tema? Primero como un hecho atroz, dolorosísimo. Me da rabia porque lo advertimos. Claro. Es decir, ya vimos que podía pasar esto. En cualquier momento. Exactamente. Y sí, y va a seguir pasando porque no hay un límite en esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que después de declararse la desaparición forzada judicialmente a través de este habeas corpus instructivo, la narrativa del gobierno, de ciertas autoridades, por ejemplo, el ministro de Defensa. Sigue siendo tratando de diluir la densidad de un problema muy grave, ¿no? Y tratando de crear estos correlatos de impunidad sin importarle siquiera a los niños, ¿no? Y ahí decir, no sé si es que nos hemos dado cuenta, pero los adultos somos el ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo seguimos vendiéndoles la idea de que además, ¿no?, un niño o un adolescente empobrecido, racializado, es sinónimo de delincuente y que está bien maltratarlos, ¿no? Y que darles una lección, entre comillas, que es lo que hemos visto. Entonces, es muy complejo, la situación es muy compleja y no creo, viendo un poco también la forma de manejarse del primer mandatario, que esto sea revertido, ¿no? Usted estuvo participando en la audiencia de formulación, de habeas corpus, donde la jueza declara que hay una desaparición forzada y al mismo tiempo señala al Estado. Es decir, hay un señalamiento muy puntual que los medios de comunicación creo que han bajado el tono a nivel internacional, eso no ha pasado. Esa audiencia, ¿qué espíritu tuvo? ¿Cómo se la vivió? ¿En qué dimensión de lo que implica un delito de esta naturaleza, de esta dimensión, se trató el tema ahí? A ver, yo creo que habían más de 300 personas conectadas. Recordemos que era además del 24 de diciembre, ¿no? Claro. Pero la gente se mantuvo hasta el último. Luego, bueno, ella pidió 2 horas para poder dictar sentencia y ahí se desconectaron algunas personas. Pero efectivamente fue interesante y digamos, los amicus curiae muy buenos, la defensa por parte del CDH también muy buena. Muy molesta la actitud, por ejemplo, del representante, el abogado del Ministerio de Defensa, del abogado de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el abogado del Ministerio de Defensa un poco cuestionaba y decía, ¿cómo pueden cuestionar a las Fuerzas Armadas cuando ellas han defendido, ¿no?, y han estado siempre atentas y son héroes del Alto Cenepa? Y en ese momento, ¿qué importaba? Claro, o sea, claro. Por ahí no iba el tema. Claro. Y cuando efectivamente el abogado de las Fuerzas Armadas se le preguntaba si había ruta, si conocía las rutas, los protocolos de actuación, se daba las vueltas y no contestaba, ¿no? La jueza tuvo que parar un momento mientras él estaba interviniendo y le dijo, le voy a pedir por favor que se dirija a los niños, niñas y adolescentes así, o que los llame menores de edad. No menores, porque menores, de acuerdo a la doctrina de protección integral, es peyorativo. Así es, y ahí, al principio esto fue, yo dije, ay, qué bueno, estamos por buen camino. O sea, teníamos una jueza que estaba haciendo valer su principio, por supuesto, su autoridad, que tenía enfoque de niñez y adolescencia, además, que algo de lo que carecen las Fuerzas Armadas. Antes de que lo que se acaba de revelar en las últimas quizás 48 horas es que la primera fiscal o el primer fiscal que asume el tema no habla del tema, no se conoce y más bien les manda a callar, que no pase absolutamente nada, y hasta cuando llega un nuevo fiscal es que se empieza a demostrar la real magnitud del acontecimiento. ¿Cómo es posible que un fiscal que asume la primera denuncia de desaparición diga no hablen de este tema, cállense, y el abogado dice efectivamente estaban presionados a que no hablaran? Bueno, a mí no me extraña. El sistema de justicia, los operadores de justicia actúan mal, ¿no? Y depende también de las influencias y las presiones que tengan. Eso lo he vivido yo, lo vivimos día a día en varios casos, digamos, que podemos manejar. Y entonces, claro, la consigna es, pero lo que pasa ahí es que se pierde un tiempo valiosísimo, porque todos sabemos, por supuesto, las primeras 24 horas son vitales, ¿no?, en temas de desaparición. Pero claro, este nuevo fiscal que estuvo en la audiencia, además de habeas corpus, con una claridad, ¿no? Él incluso se permitió hablar como amicus curiante también,
y le dijo, usted tiene que aceptar, ¿no? Tiene que aceptar el habeas corpus porque aquí no se ha probado nada de lo que se alega. Ya. Los niños no son delincuentes, yo no tengo pruebas al respecto, eso lo dijo el fiscal. Claro, ajá. Y creo que fue la puerta de entrada para que además el resto de personas que estaban ahí, que estaban con amicus y la jueza en general tenga esta visión muy clara. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez.